A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, pasadas las 15 horas de un nuevo capítulo, de un nuevo momento aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en los estudios Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Empezamos otro intento de tratar de entender este nuevo desorden mundial, en esto que dimos en llamar La Hora Global. Algunos hablan de 1991 con la desintegración de un aparato político inmenso que dominó más de medio mundo desde el punto de vista geográfico y que además proponía un modelo alternativo tanto desde el punto de vista político como económico al hegemónico hasta ese momento. Otros se centran en el 2001, cuando una aventura terrorista desató el poder clandestino de la inteligencia de Estados Unidos y reconfiguró las relaciones de poder con sus aliados europeos. Otros se fijan en la conferencia de Múnich en el 2007, en un encuentro por seguridad que vio cuando sube al escenario un Nobel, Vladimir Putin, ya desde algunos años al frente de esa potencia desintegrada ya por el 91, y sorprende a los líderes occidentales que esperaban su alineación política y económica por Europa en ese momento, y salen del salón preocupados por una declaración de la vuelta a las fuentes del poder ruso. Unos pocos años después, allá por el 2010, el PIB chino sobrepasa a la carrera al japonés, dejando a los asiáticos solos en el podio con Estados Unidos. El hecho es que el orden mundial sobrevive de la implosión que existía en la Guerra Fría, pero esa hegemonía sobreviviente de esa implosión también caduca en algunas de esas fechas intermedias. Eso es a gusto de los, no voy a decir de los consumidores, pero sí de aquellas personas que se dedican al estudio de estos temas. Hoy Europa está despertando de un largo sueño porque todo esto que yo he relatado, de alguna manera, está tomándolo como un hecho, está tomándolo como un parámetro geopolítico sobre el cual actuar. Con una sorprendente, para algunos una sorprendente novedad o ingenuidad, donde ante la pose de sentirse traicionados de alguna manera, intentan tener un cierto protagonismo y empiezan a ver cuál podrá ser su destino de ahora en adelante. Muchos de nosotros que hemos visto este proceso en forma casi obvia para muchos, como repito, nos sorprende un poquito cómo se encara esta forma de ver las cosas de parte de los europeos y en realidad intentamos analizar cuáles pueden ser los siguientes pasos, pero la forma también caótica en que se está llevando el mundo por parte de otras potencias hace muy difíciles todos los análisis. Seguramente en estos programas que vienen nosotros nos comprometemos con ustedes a tratar de ver distintas miradas, distintas ópticas sobre lo que está sucediendo en este armado del nuevo orden mundial. Sí tenemos claro algo y queríamos dejarlo claro en este arranque, digamos, de ver distintas miradas, que no es que no existe un orden hoy. El orden anterior caducó, hoy existe un orden, hoy hay una gobernanza mundial de facto, hoy hay potencias que están tomando decisiones y hay otros que no son potencias que están acompañando esas decisiones, y hoy hay una reconfiguración un poco más transparente, a la vista, también dispuesta a la crítica de todos nosotros, para poder analizar estas cosas directamente con los protagonistas haciendo declaraciones, con los protagonistas tomando decisiones, con los protagonistas alineándose, con los protagonistas formando bloques, lo cual permite muchísimo mejor que hace una década
poder hacer conclusiones. Para poder hacer un análisis un poco más profundo, vamos a ir un poco precipitadamente ahora, cambiando un poquito el esquema que teníamos previsto, a una pequeña tanda de unos 2 minutos, y enseguida estamos con ustedes para arrancar con este capítulo. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Estamos intentando conectarnos con Julio Burman, que creo que ahora sí tenemos una conexión más o menos estable. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Sí, nos escuchás? Hola. Se te escucha perfectamente, Julio. A ver si podemos ponerte al aire con más estabilidad. Estábamos en contacto, pretendiendo hacer un contacto con Julio Burman en Argentina, tratando de hablar justamente de estos temas. Creo que lo que podemos hacer de repente es una conexión telefónica. Ahí está, va a ser lo más práctico. Intentamos aterrizar un poquito alguna serie de preguntas sobre estos. En momentos en que Bruselas se está reuniendo para definir un paquete de ayuda a Ucrania, un paquete de ayuda económica, un paquete de ayuda armamentista, en un momento en que se está, ¿cómo les podría decir? Se está hablando de una tregua y se está hablando de tratar de dejar en punto final una guerra. No nos cierra mucho, pero bueno, es de lo que podemos hablar. Julio, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, por fin. Hoy la tecnología conspiró en contra nuestra. Vamos a tener que quejarnos. El Zoom siempre. Vamos a tener que quejarnos con Elon Musk, porque Elon Musk no está haciendo bien sus deberes. Está muy entretenido con otras cosas. ¿Cómo andas, Julio? ¿Bien? Bien, muy bien, tanto tiempo. Estábamos hablando de este momento geopolítico del mundo, más bien. Nuestra intención hoy es, a través de alguna serie de parámetros regionales y mundiales, especular sobre las características del mundo que viene. Pero no vamos a hacer adivinanzas ni nada de eso, sino que simplemente vamos a hacer lo que se hace siempre cuando se estudia geopolítica, es decir, tratar de manejar parámetros históricos, tratar de manejar parámetros actuales, reconocer entornos y arriesgar, digamos, 2 o 3 opciones que nos dicen a dónde podría ir. Si bien no aparece en el horizonte hacia dónde iríamos hoy, hay algunas referencias interesantes. Yo decía recién al aire que no es que no haya ahora un orden mundial, sino que de hecho siempre hay una gobernanza, hay un orden, hay una dinámica. El mundo está funcionando. Para empezar a razonar esto, el mundo hoy habría que ver en primer lugar qué es. Obviamente no es unipolar. Hay gente que habla de multipolar, hay gente que habla de multinodal, hay gente que habla de multilateral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando finalizó la Guerra Fría, se disparó una competencia de interpretaciones sobre qué tipo de ordenamiento geopolítico tenemos. Y aparecieron varias teorías, ¿no? Desde la más famosa fue la de la Guerra de las Civilizaciones de Huntington, que sostenía que el mundo se dividía en 7 u 8 civilizaciones que competían entre sí. Aparecieron, vos mencionaste la idea del mundo unipolar, que fue rápidamente descartada, que era un poco la idea de Fukuyama. Apareció un poco la tesis geoeconómica, que sostenía que lo que comenzó en los 90 en adelante era una competencia por mercados y zonas de producción y tecnologías por parte de los grandes actores internacionales, que eran en aquel momento Estados Unidos, Europa y Japón. Luego se suma China, luego se suma India, pero esa tesis también de la competencia geoeconómica es siempre muy potente, hasta que diría que a esta altura del siglo XXI la discusión en torno a qué tipo de ordenamiento tenemos hoy tiene como 2 grandes visiones, ¿no? Una visión que tiende a ver al mundo como en una nueva bipolaridad,
¿no? De un lado estaría Estados Unidos y sus aliados en Occidente y la OTAN, y del otro el grupo BRICS y todas sus articulaciones político-militares. Y la otra, que es la que vos mencionabas, que era esta idea de la multipolaridad o multinodalidad, que sostiene que en realidad hay varios actores importantes, pero que no compiten solamente en términos de producción, mercados y tecnología, o sea, en términos geoeconómicos, sino que además están asentados en sus áreas de influencia. Ahí estarían básicamente Rusia en su espacio euroasiático, Estados Unidos ahora con Trump no pareciera aspirar a la hegemonía global, sino más bien a afianzarse en una idea de una gran Norteamérica o en un nuevo monroísmo. China obviamente que reclama ser el guardián del área asiática y que por ejemplo se vayan los aliados occidentales de Taiwán de ahí. Y bueno, India sería como otro actor también de estas características, que no solamente es un país muy importante en términos productivos, económicos y comerciales, sino que también es un actor muy importante en el Índico, ¿no? Esta sería un poco la multipolaridad en acción, o sea, que estos grandes países, como diría tu compatriota, estados continentales, tomando la definición de Ratzel, hablamos de Méthode Ferré, Sí. hoy además de ser influyentes en sus respectivas regiones, coordinan entre sí un respeto mutuo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que Trump y Putin se respeten mutuamente sería el juego de la multipolaridad. Digamos, es que todos entienden que hay varios polos de poder y que cada uno responde a su área de influencia. Un poco lo que está planteando Trump respecto de la guerra de Ucrania es eso, lo que está diciendo es, no somos quienes para meternos acá, tenemos que respetar que en este área el actor polar o de la multipolaridad es Rusia, y tenemos que respetar esa dinámica, así como pretendemos que los europeos respeten a Estados Unidos, o lo mismo en materia de China, ¿no? Por lo tanto, creo que con Trump en Estados Unidos, la cuestión multipolar pareciera que tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Esto que acabas de describir, ¿tú lo ves extrapolable a otro conflicto que está presente? Por ejemplo, se está hablando como proposición o como exploración de un futuro posible, el hecho de que en el cercano Oriente, de hecho, Trump quiera retirarse también, y que de alguna manera hay una cierta sintonía geopolítica, pero también de otro tipo, tanto con Israel como con Arabia Saudita. Puede decirse que también allí Trump quiere dejar funcionando una cierta regionalidad, una cierta zona de influencia para quienes estén allí. Yo diría que no solo Trump, sino también Putin, porque cuando esto que estás mencionando de Siria, ¿no? Bueno, vos estás hablando de Medio Oriente en general, pero si vamos a... Sí, Siria es el gran ejemplo. Con la caída de Al-Assad, tal cual, ¿no? Porque en Siria, ¿qué fue lo que vimos? En primer lugar, que Rusia no participó de la defensa del régimen de Al-Assad. Bueno, le dio asilo a Al-Assad, le salvó la vida, dicen algunos, a Al-Assad y a su familia, pero no impidió la revuelta, como más o menos lo había hecho hace 10 años. Y Estados Unidos también. Bueno, se suele decir que detrás de ciertos actores está el apoyo de Estados Unidos, o el apoyo de Irán, o de Turquía, o de Israel. Pero pareciera que las entre comillas grandes potencias dejaron que las potencias medias, que son, bueno, vos mencionaste Israel e Irán y Arabia Saudita, pero también podríamos meter en ese juego a Irán y a Turquía. Las potencias medias son las que están regulando el conflicto en cierta forma, ¿no? Regulando entre comillas, porque también lo están incentivando. Pero es como que las grandes potencias dijeron, bueno, Medio Oriente forma parte de las potencias medias de Medio Oriente. No es el territorio para que nosotros nos involucremos, porque nosotros tenemos intereses en nuestras regiones y no queremos, diría Trump, y creo que también lo diría Putin, no queremos andar invirtiendo nuestros recursos en
en esto cuando tenemos mejores formas de direccionarlos. Así que yo creo que Medio Oriente hoy también es otro laboratorio de esta nueva multipolaridad. Ahora, tú ves en Tren de Análisis ahora de estructuras, de estos cambios, en un análisis un poco más académico, ¿crees que esta referencia a esta creación, este surgimiento de esta, como yo le llamo, clase media de potencias o nuevas potencias, podríamos decir regionales, en general son regionales, o sea, Turquía tiene muy claro su papel en el Mediterráneo Oriental y en toda la zona también del Golfo, digamos, cercana al Golfo también, y también el Caspio, es decir, el Mar Negro. Turquía esta guerra la ha puesto en la vidriera para que podamos ver cómo se maneja este tipo de potencias ahora. Está muy bueno analizar ese. ¿Tú crees que ese elemento es un elemento que es característico, que los libros de historia después se van a referir a él como una característica de estos cambios, es decir, el surgimiento de potencias intermedias? Porque no parecía tan claro esa dinámica tan independiente antes, se parecían más atadas las potencias intermedias a las decisiones de las potencias más grandes. Mira, no lo sabemos bien, porque vos hacías mención a un ordenamiento en el pasado reciente, que es el de la Guerra Fría, sí, que una de sus características fue que se institucionalizó, porque las dos grandes potencias estratégicas y militares de la época, y políticas obviamente, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, habían formado sus respectivas alianzas militares, que eran alianzas disuasivas, que tenían países miembros. Por lo tanto, la Guerra Fría la podía ver institucionalmente. Claro. Ahora, lo que comenzó a pasar a partir de los 90 es que están estas competencias de narrativas para entender qué es lo que está ocurriendo, pero no hay tal nivel de institucionalización de la multipolaridad. Por eso pero se da de hecho, ¿o no? Bueno, claro, pero no es lo mismo ver algo de hecho que verlo formalmente. Claro, claro. Te doy un ejemplo muy concreto. Entre el G7, que se puede llegar a ampliar, y el BRICS, que se está ampliando, se había formado un grupo de, entre comillas, potencias intermedias, o como te gusta llamarlo vos, la clase media, que era el MICTA, ¿no? Que donde estaban Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía y Australia. Uh-huh. ¿Qué nombres? Que aparte todas tienen en común que están entre el puesto 10 y el puesto 20 del PBI nominal mundial. Ahora, lo que está ocurriendo es que, por un lado, el G7 quiere sumar a Australia y a Corea del Sur, formar el G9, y tanto Turquía como Indonesia, y en menor medida México, también recibieron invitaciones a integrarse al BRICS. Claro. Por lo tanto, ahí uno puede decir, momento, las potencias medias están en realidad tratando de ser cooptadas por una nueva bipolaridad. Por lo tanto, yo creo, Gustavo, que si estamos en un mundo con tendencias bipolares o multipolares, lo dirá un poco el recorrido de la historia. Yo creo que si esto se formaliza, por ejemplo, si el MICTA desaparece y se amplían los bloques en torno a Estados Unidos y en torno a China, Rusia, por otro lado, uno dice, este es el mundo más bipolar. Pero el problema también es que apareció Trump, ¿no? Porque de alguna forma... ¿Es un problema en sí o simplemente él está evidenciando una forma de ser de las cosas? No, yo creo que está evidenciando que había narrativas en competencia o proyectos en competencia o modelos en competencia para el ordenamiento, porque claro, la diferencia entre Biden, Harris y Trump en materia de política exterior era enorme. Creo que, bueno, lo vimos en lo que fue la presidencia de Biden, ¿no? Que se pusieron en marcha una miríada de conflictos y donde Estados Unidos seguía jugando al atlantismo agresivo del que Trump se quiere ir. Por lo tanto, bueno, justamente, yo soy de los que creen que la geopolítica se construye a través de los liderazgos y de las políticas de los estados y que no es algo estructural. ¿Sos realista clásico? Bueno, creo... yo soy geopolítico clásico, pero creo sí que el territorio político lo construyen los humanos, no viene dado por la naturaleza. Y creo que hubiera sido muy distinto el porvenir de todo esto que estamos hablando si se consolida esta visión de Trump y dura un conjunto de periodos,
o si hubiera ganado Harris y seguía con la línea Biden, ¿no? Sí, de todas formas, la rapidez, la contundencia, la profundidad en que se dieron los cambios una vez ascendido Trump, a muchos nos hace pensar que de hecho esos cambios podrían haber venido en el mediano o largo plazo, porque esos cambios parecen, ¿cómo te lo puedo decir? Capaz que me estoy equivocando mucho, pero desde un punto de vista un poco más frío, parecen obedecer a una lógica, es decir, Europa no puede seguir 80 años más durmiendo el sueño de los justos, es decir, de alguna manera tiene que atender su defensa, de alguna manera no se puede tener las líneas cortadas con una potencia que tiene 11 usos horarios y está en mi frontera. No se puede desdeñar desde el punto de vista de provisión energética a quien fue mi proveedor natural hasta por geografía. Entonces, más allá de Trump, por más loco que nos parezca todo, tampoco las cosas están teniendo un destino loco, es decir, están teniendo un destino que parece más o menos cerrar con una nueva forma de ver las cosas que podría ser que funcionara. Bueno, Europa sería como la quinta pata de esta multipolaridad, si es que encuentra justamente un liderazgo estratégico que la lleva a ese lugar. Claro. Porque que hoy no lo tiene. No lo tiene. Europa, bueno, hace unos años perdió a Gran Bretaña. En ese marco surge Francia y el liderazgo de Macron como alguien que quiere retomar una suerte de neogolismo, ¿no?, con la idea de la autonomía estratégica. Pero bueno, es como que siempre le han faltado compañeros de ruta, porque en todos lados ganaban elecciones aquellos que estaban más partidarios del atlantismo. Bueno, Meloni, los socialdemócratas alemanes. Y bueno, y hoy lo que estamos viendo es que Europa está en una suerte de sándwich, ¿no? Porque por un lado se consolida en esta coordinación multipolar la victoria de Rusia en Ucrania, y bueno, donde finalmente yo no creo que sea justo decir que Rusia está quedándose con el 20% de Ucrania, porque ese 20% de Ucrania ya no era parte de Ucrania desde 2014, pero bueno. Coincidimos. Pero sí, lo que tiene ahora Rusia es la coordinación con Estados Unidos para no ser disturbada en su exterior cercano, que es lo que Rusia considera su espacio de seguridad. Y al mismo tiempo, Trump está reclamando Groenlandia a Dinamarca, como diciendo, ¿qué hace Dinamarca en mi área de influencia? ¿Qué hace Europa acá? Por lo tanto, bueno, y ahí surge esto que vos estás planteando, ¿no? En las últimas semanas se publicaron un conjunto de artículos en las revistas especializadas en política internacional sobre la necesidad de Europa de volver a pensar su defensa en términos continentales, ¿no? Cómo puede ser que tenga 27 ejércitos. Pero bueno, yo creo que es extremadamente difícil que Europa pueda unificar su estrategia en los términos de una autonomía estratégica, como decía la tradición golista. Creo que la gran mayoría de los países europeos no están en esa. Tal vez lo esté Francia, tal vez lo puede llegar a estar en algún momento Polonia o Hungría, pero hay muchos proyectos europeos, no hay uno solo. ¿Y cómo ves la reconexión? No estoy hablando solo energéticamente, sino la reconexión de convivencia con Rusia. Obviamente hoy la resisten, hoy no les es simpática, hoy incluso hay ayer una reunión en Bruselas y antes de ayer también, armando paquetes de ayuda que pueden hasta entorpecer conversaciones de paz, según algunos autores, pero como yo escribí hace algún tiempo, Rusia no se puede mudar, o sea, Rusia está allí. Tú ves que Europa tenga en su mente, digamos, el tiempo para tener ese pensamiento de decir, bueno, tendremos que empezar a ver esto un poco más a mediano plazo, empezar a cambiar un poco la dinámica de las cosas, empezar a charlar de otra manera, o las ves muy encerrados en sí mismos. Porque eso también es un pasaporte a la irrelevancia si hacen mal las cosas, ¿no? Mira, lo que demostró todo el conflicto de Ucrania es que Rusia no tiene la capacidad de amedrentar a los europeos. O sea,
por un lado sí tiene la capacidad de regular la seguridad en su área de influencia, que según Putin incluye Ucrania. Según Putin, y diría según la dirigencia rusa, porque no es solo Putin. No solo Putin. Pero también se puso en evidencia que Rusia no es tan todopoderosa como dice la rusofobia, ¿no? La rusofobia es, bueno, el que escribe sobre esto es un autor que se llama Emmanuel Todd, que publicó un libro, La derrota de Occidente, donde él explica que la construcción del gran enemigo ruso por parte del atlantismo, sobre todo en la era Biden y en la era Obama, exageró muchísimo la idea de que Rusia está metida en todo, que tiene poder infinito de expandirse militarmente si lo quisiera. Y bueno, tal vez una de las enseñanzas que deja la guerra de Ucrania es que esto no es así, que Rusia es un país que tiene sus límites y que lo mejor que puede hacer Rusia y lo que verdaderamente quiere hacer, agrega Todd, es ocuparse de los asuntos propios, tratar de crecer económicamente y no quedar muy rezagada en la competencia económica internacional. Por lo tanto, tal vez si los europeos entienden que el fantasma ruso estuvo exagerado por 15 o 20 años, entonces van a poder reencontrarse con un diálogo con Rusia que debería incluir, por ejemplo, no estar tan desarrolladores de hipótesis de la invasión rusa de forma permanente, porque de hecho, bueno, en el marco de este clímax de la rusofobia es que Finlandia, Suecia se empezaban a sumar al atlantismo, y eso provocó, por ejemplo, en Suecia, la derrota electoral del partido que había promovido esto, que salió tercero. Sí. O sea, no están todos los europeos tan temerosos de Rusia como se quiso plantear desde una geopolítica atlantista. Por lo tanto, tal vez esta Pax multipolar que están planeando Trump y Putin para el espacio europeo permite a Europa repensarse a sí misma sin, vamos a decirlo así, tragarse el cuento de que su gran problema es el avance de Rusia, que es una vieja teoría que no es tan preocupante para los europeos como se la han vendido durante mucho tiempo desde Washington, ¿no? Te iba a decir eso, que Washington, por ser justos, tuvo mucho protagonismo en esa idea. Es que la razón de ser de la OTAN, que Washington viene sosteniendo artificialmente por 3 décadas, es la amenaza rusa. Por lo tanto, sin todo ese conjunto de especulaciones, teorizaciones y, vamos a decirlo también así, narrativas, la OTAN hubiera caído en su propio peso. Así que bueno, si se produce todo esto que estamos diciendo, ¿no? La coordinación Washington-Moscú, la distensión de la sensación de amenaza rusa, tal vez se produzca también algo que quiere Trump, que es Trump y el trumpismo, diría, porque ya hay toda una generación de trumpistas más jóvenes que piensan como él, que bueno, por lo menos bajarle 2 o 3 cambios a la OTAN. Trump diría directamente disolverla, pero por lo menos hacer esto que dice Trump, ¿no? Que bueno, que cada país empieza a financiarse, y eso va un poco en línea con lo que voy a decir hace unos minutos, ¿no? Que Europa empieza a pensar en su defensa, ¿no? Pues si se va a la OTAN, entonces tiene que nacer la defensa europea. Julio, si nos esperás en línea 2 minutos, te propongo que nos esperes en línea 2 minutitos. Volvemos ya con el último bloque y te voy a tratar de hacer alguna pregunta ya un poco más teórica para que elevemos nuestro nivel de abstracción y veamos a dónde pueden ir estos futuros giros del planeta. Ya volvemos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos en la tarde de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial. Seguimos aquí en el paralelo 35 intentando entender este nuevo desorden mundial junto a Julio Burman, profesor de geopolítica de la UBA y doctor en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de París. Julio, te pregunto algo por algo que, si bien es más abstracto, quizás también es urgente desde algún punto de vista. A nivel global,
hoy, como yo te remitía en lo que te envié, la ONU, las Naciones Unidas están un poco en el freezer o bastante inoperantes en cuanto a un porcentaje importante de su dinámica de trabajo. Tanto el G7 como el G20 parecen ser organismos de tomas de decisiones, por lo menos en lo que respecta a gran parte del planeta. Quizás no son decisiones seguidas al pie de la letra, por ejemplo, por China o por el grupo BRICS. Aunque el grupo BRICS se ha definido como una de sus estrategias manejarse como una sola voz en el G20, por ejemplo. Así que de alguna forma hay institucionalidades solapadas que están coexistiendo. Pero el tema es una gobernanza mundial, teniendo en cuenta esta experiencia de estos años, teniendo en cuenta la irreductibilidad, no me salía, de la defensa de sus intereses propios de las potencias. ¿Es posible, es realista pedir a potencias que se sometan a un orden jurídico? Parecían preguntas que no tenían sentido hace unos años, pero hoy hay que hacerlas. Yo te ponía provocativamente en el texto que te envié, Hobbes tenía razón, es un mal momento, incluso para los neorrealistas. Me estaba diciendo un poco a la concepción de cómo este mundo se maneja, ¿no? ¿Sigue siendo una relación de poder y punto? Mira, yo creo que siempre fue un buen momento para ese orden internacional. O sea, creo que nunca realmente funcionó. Bueno, de hecho, desde una lectura geopolítica más teóricamente basada en la idea de que la espacialidad política es dinámica, Uh-huh. La ONU es como una ilusión, ¿no? Porque era la idea de que un mundo de estados podía definir las reglas de forma intertemporal cuando en realidad la geopolítica es dinámica. Y la ONU realmente como tal funcionó un periodo breve de tiempo, y además en ese periodo breve de tiempo la ONU tuvo adentro de sí misma la Guerra Fría, de una política de bloques. O sea, la ONU tampoco funcionó como supuestamente iba a funcionar. Todo ese sistema que, insisto, desde una visión más geopolítica, nunca tuvo demasiado viso de continuidad, más allá de la imagen engañosa de la Guerra Fría, entró en crisis fuerte desde, por lo menos, la guerra de Irak, ¿no? Cuando ya tanto, primero Estados Unidos y después Rusia en Ucrania, comienza, que son justamente los miembros fundadores del sistema y que aparte integran el Consejo de Seguridad y todo lo que ya sabemos. Bueno, estos dos países comenzaron a desoír al Consejo de Seguridad y a hacer cosas al margen de lo que el Consejo de Seguridad sostenía. Por lo tanto, ahí digamos que lo estructural de la ONU ya comenzó a desaparecer en lo formal. Claro. Pero eso no quita que algunos mecanismos de todo ese funcionamiento de cooperación internacional sigan funcionando, ¿no? Qué sé yo, instituciones técnicas vinculadas a establecer estándares internacionales o el Fondo Monetario Internacional. Qué sé yo, hay cosas de la ONU que tal vez no eran las más importantes que siguen funcionando y eso no hay que soslayar su importancia, pero me parece que la idea del gran regulador de la seguridad internacional dejó de funcionar hace mucho tiempo, si es que alguna vez funcionó. ¿El futuro entonces vos lo ves rumbo a una mesa chica? A la coordinación estratégica de las grandes potencias, ¿no? No sé si eso sea en una mesa o sea de forma tácita, ¿no? Vos hablabas de ir a lo teórico. Bueno, la teoría de juegos, que siempre se pensó como una forma de teorizar las interacciones Sí. En la política internacional, sostiene siempre que los equilibrios de coordinación son tácitos, que no es que se ponen de acuerdo, justamente por eso es un juego, ¿no? Porque si se ponen de acuerdo es fácil, es decir, bueno, estamos cumpliendo una palabra. No estamos Pero volviendo bueno, entonces, no estamos volviendo a la mesa de billar, es decir, hay jerarquías, hay determinados intereses que priman y determinadas voces que son las que se escuchan. ¿Así seguirá? Sí, que se respetan mutuamente y que saben que donde manda capitán no manda marinero. Eso es una coordinación donde actores estratégicos reconocen que el otro está enfrente y que, dado que la lógica que subyace a todo esto es el crecimiento económico, entonces prefieren no pisar el callo del otro. Creo que ese es el mundo ideal de Trump y de Putin, ¿no?
Y sobre el caso de Putin, yo compro, vuelvo a citarlo, a Emmanuel Todd, la idea que en el fondo Putin no quiere un mundo de guerras, sino que él quiere que Rusia crezca y no se quede rezagada, y que Putin también está interesado en el equilibrio. Así que bueno, y ya sabemos perfectamente que China e India están en la misma. Sí. Por lo tanto, bueno, si entre los cuatro coordinan, sin necesidad de sentarse en ninguna meta, sino que simplemente coordinan estratégicamente, tácitamente, tal vez nos espera un mundo más pacífico. Acá me pongo optimista. No, está bien, pero a tu optimista lo bombardeo un poco. Hay dinámicas que por sí solas, sin que ellos hagan nada, están apareciendo en el radar, ¿no? Es decir, el deshielo y la lucha por la hegemonía en el Ártico, la retirada de la influencia europea de África, que deja un territorio en disputa, de hecho. Y para algunos de los países de Sudamérica, esa ambivalencia en cuanto al acercamiento hacia China o no, formando parte de lo que sería una esfera de influencia de Estados Unidos. Es decir, si bien ellos pueden llegar a una Pax provisoria, hay elementos que van a desafiar esa Pax a corto o mediano plazo, ¿no? Yo creo que sería completamente revolucionario para este sistema la posibilidad de que los Estados Unidos de Trump reconozcan que Taiwán es de China. Porque eso... Estás apostando fuerte. Porque eso es como la última rémora de la Guerra Fría, ¿no? Claro. La Guerra Fría, que se inició ya durante la Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos queriendo dominar Europa y queriendo dominar Asia. A Europa le fue bien, pues la dominó hasta hace poco. Bueno, sin soslayar que los europeos son los europeos, no tampoco vamos a decir que eran... Pero bueno, por lo menos en términos militares estuvo ahí, con la OTAN presente. Pero bueno, ya sabemos que en Asia fracasó sistemáticamente, ¿no? En Corea, en Vietnam. Y bueno, pero quedó ahí la presencia de Estados Unidos en Taiwán como el último regulador de esa vocación, vamos a decirlo así, imperial. Claro. Pero el problema, claro, es que si Estados Unidos reconoce eso, deja a Japón y a Corea del Sur bajo los dientes de China, ¿no? Porque van a depender de China hasta para sacar el último barco. Pero sería Eso no lo ves como rendirse. Mira, si esto conduce a que se puedan respetar mutuamente y que Estados Unidos pueda lograr un orden comercial un poco más equitativo para sus propios problemas, podría ser una linda negociación, ¿no? Está bien. Si tenés algún minutito más, muy pocos más, te voy a hacer una pregunta que es en la que terminan todo este tipo de entrevistas, pero para mí es una pregunta, a veces se ponen un poco el cassette para responderla, pero para mí sigue siendo una pregunta difícil. Tú mencionaste un autor uruguayo en algún momento que a nosotros nos mueve mucho, sobre todo por la sensación que nos dejó desde el punto de vista académico, en el sentido que dejó una gran pregunta y ninguna respuesta. Es su obra, digamos, la que nos mueve a todos, que es El Uruguay como problema. Planteó una serie de desafíos conceptuales, de provocaciones, digamos, a nuestro espíritu, de decir, bueno, y pasa esto, y ¿qué hacemos? Y el que hacemos todavía no lo hemos resuelto. Pero lo extrapolo eso a Sudamérica, es decir, o Latinoamérica en general. A mí me gusta decir Sudamérica porque no es lo mismo que Latinoamérica, o lo que Washington entiende por Latinoamérica. A mí me preocupa mucho Sudamérica, que desde el punto de vista de sesgos culturales, y eso es otra cosa. Y en este orden en que tú describís, donde podría darse una especie de respeto mutuo y una especie de convivencia, digamos, un matrimonio por conveniencia, si querés llamarle así, pero de alguna forma una pax tolerada, con esferas de influencia, Sudamérica sigue alejada de la realidad, buscando, en mi criterio, integraciones un poco idílicas. A veces, en lugar de hablar de integración, habría que hablar mejor de complementación o complementariedad, en lugar de una palabra tan fuerte. ¿Tú ves que vamos a seguir un poco en la misma, y adentro de esa Sudamérica, en el corazón de ella, un Brasil
que apuesta al que sería el otro bloque. ¿Tú ves que vamos a tener un análisis entretenido con Sudamérica en los próximos años, o todo va a seguir como está? Bueno, todo el Brasil de Lula, que Bolsonaro no terminó de romper porque no supo bien qué hacer con eso, porque Bolsonaro tuvo la mala suerte que le tocó Biden como presidente. Pero todo ese Brasil de Lula suponía el escenario bipolar, ¿no? Ajá. O sea, el escenario de que se formaba un gran bloque de potencias emergentes, de la cual Brasil iba a formar parte. Es toda una idea, viste, de larga data en la geopolítica brasileña. Ahora, es muy distinto el escenario de la multipolaridad con Estados Unidos como potencia monroísta, digamos, como potencia que ve a sí misma como la que definitivamente regula todo lo que sucede en el continente americano o el hemisferio, para usar. Claro, ahí no admite la terminología. multipolaridad. Ahí no admite. Washington no admite la bipolaridad. esa bifurcación. Vamos a un modelo más panregional, si querés hablar de la geopolítica vieja. Sí. Y en ese caso, ahí el dilema de Brasil es si va a aceptar esto y convertirse en el socio austral de Estados Unidos, o le va a dejar ese lugar a la Argentina. Porque hoy... Porque Argentina se postuló a ese lugar. Se está postulando, se postuló en el pasado, con dificultades, cuando Argentina era más grande que Brasil en términos del PBI. Sí, la época de las relaciones carnales. Tal cual, de una época hasta Perón incluido, podemos decir. También. Pero hoy en día lo que tiene Argentina como dato, que para muchos es de color, pero yo no lo subestimaría en lo más mínimo, es que gobierna en Argentina un trampista. Alguien que es el mejor amigo en términos ideológicos de Trump en todo el mundo, te diría. Claro. Y que es aceptado con Trump con mucho beneplácito de esa región. Por lo tanto, la pregunta que, bueno, a mí me mueve como argentino, así como vos te movías la pregunta de Metol, es si acaso no estamos en una oportunidad, digo los argentinos, una oportunidad única de pensar nuestra geopolítica austral con un Estados Unidos de amigo, ¿no? Porque Argentina tiene grandes problemas irresueltos en su australidad, sí, ¿no? En las islas, el mar, la progresión antártica. Y tiene mucho contagio ideológico también de la región, ¿no? Tal cual, pero recordemos esto que decimos al principio, ¿no? Este Estados Unidos de la multipolaridad que piensa que, por ejemplo, el Ártico que mencionaste, o Groenlandia como el principal estado ártico, en el fondo debería ser un estado más de la Federación Estadounidense, es un Estados Unidos al cual se le puede meter en la agenda, a la agenda decisoria, que así como el Ártico tiene que ser la progresión de Estados Unidos, Antártida está a las órdenes. Tal cual, y que la forma de que Estados Unidos tenga ahí una presencia en la Antártida es a través de su mejor amigo, la Argentina. Por lo tanto, creo que se abren escenarios muy rupturistas en este contexto de gran entendimiento ideológico entre Washington y Buenos Aires. Claro, ahora, eso que estás planteando, pero tengo una subpregunta con respecto a quién es hasta ahora la potencia que se reconoce hasta ahora como regional. ¿El Brasil de los BRICS en realidad es el Brasil de Lula y nada más? Yo creo que, a ver, vuelvo por eso al caso de Bolsonaro, pues es muy interesante. Claro, pero si no fuera Bolsonaro y hubiera un anti-Lula, digamos, u otro, ¿esa idea se desinflaría rápido o esa es la incógnita que vemos desde aquí, ¿viste? Es decir, esto es... Si volviera un Cardoso, no. Ajá. Si volviera un Cardoso, no, porque Cardoso y el centro derecha de Brasil de los 90 y los 2000 la pensó muy parecida a Lula, con menos nivel de institucionalidad, digamos. Sí, y si querés, con menores niveles de confrontación con Estados Unidos. Claro. Ahora, Bolsonaro se definía como un seguidor de Golbery y de Couto de Silva, que justamente veía eso, ¿no? Él veía un Brasil geopolítico
que dominaba en América del Sur, pero sí y solo sí en alianza con Estados Unidos. El problema de Bolsonaro es que no tuvo quien lo escuche del otro lado. Claro. O sea, porque de hecho, como describió la prensa brasileña en su momento, Bolsonaro consideraba que Biden era un presidente ilegítimo. O sea, estuvieron prácticamente rotas las relaciones con Brasil durante todo ese periodo. Pero lo que hay ahora es un Bolsonaro en Argentina. Y ahora sí está Trump. Claro. Por lo tanto, y como yo vuelvo sobre el tema que la geopolítica no es estructural, sino que forma parte de la construcción de los actores, Sí. la pregunta es si hoy Argentina no puede ocupar el espacio que no llegó a ocupar el Brasil de Bolsonaro, de ser el gran amigo de Estados Unidos en el sur, para que Estados Unidos realice su geopolítica hemisférica, pero con presencia también de un socio importante en el sur, ¿no? Claro, lo que pasa y es eso, por eso yo te decía sería que realmente esa apuesta. bueno, y Argentina hoy está planteando salirse de Mercosur, o sea que Bueno, sí. Argentina está apostando y quiere, el presidente Milei dijo que quiere entrar a la OTAN, que quiere ser un aliado geopolítico de Estados Unidos y que quiere romper con el Mercosur y hacer una alianza comercial con Estados Unidos. O sea, Milei está jugando con todo esa carta y mientras Milei dice todo eso, en Estados Unidos lo reciben con muchas sonrisas. O sea, no digo que se vaya a realizar todo esto, pero está planteada esa posibilidad de que Argentina juegue un juego distinto de la mano del Estados Unidos de Trump. Y hay parámetros que no se pueden desdeñar, ¿no? Es decir, de alguna forma el ordenamiento económico del gobierno de Milei está ayudando por lo menos a darle algunos puntos a favor en su valoración, ¿no? Es decir, en los dichos, perdóname este dicho desde un uruguayo, pero Argentina desde aquí está pareciendo empezar a ser un país normal. Y eso es mucho decir para muchos, y eso es un valor para muchos. Aunque por supuesto rechazado por otros, ¿no? Pero visto desde afuera, pero tiene un valor. Sí, pero déjame ponerme en la argentinista, yo creo que eso es una valoración buena, pero estamos para mucho más que simplemente eso, ¿no? No, obvio, lo sé. Y el Estados Unidos de Trump y Musk ven a Argentina no solamente como un país que ascendió a la normalidad, desde la anormalidad, sino también un país que puede ser un aliado importante en una América del Sur que es, desde el punto de vista de Trump y de Marco Rubio, un continente díscolo. Y además, para un Estados Unidos que quiere hacer cosas en América del Sur que en otra época no se había planteado. Por lo tanto, yo creo que los escenarios sobre la mesa son muy interesantes para el cono sur de América. Julio, muchísimas gracias por participar. Te agradezco también la constancia de tratar de seguir en línea cuando tuvimos algún problema técnico. La mirada. Bueno, Zoom es una empresa china. ¿Cómo? Zoom es una empresa china. Debe ser por eso. Bueno, está bien. Todos nuestros postulados. No, yo estaba apostando a los satélites, ¿viste? Pero no, se ve que puede ser Zoom, sí. Tal cual. Julio, muchísimas gracias por estar aquí en línea. Obviamente vamos a intentar contactar contigo más adelante cuando se den situaciones más provocativas que empujen al análisis, sobre todo desde tu mirada, que yo aprecio mucho porque además está muy cerca mío desde el punto de vista de la geopolítica, a la cual yo me siento inmerso en ella como estudiante y como asistente también de algún profesor, y de alguna manera me parece que es una buena forma de explicar cómo funciona el mundo. Y tú sos muy claro, tú sos muy claro en tratar de explicitarlo. Muchas gracias, hasta siempre. Un abrazo. Amigos, 11:70 AM de vuestro dial, casi las 16 horas, casi el momento donde empiezan a sucederse las 2 horas donde no envejecemos y viene a nuestros oídos la mejor música del mundo de la mano de Eduardo Rivero en Se hace tarde. Nosotros, como cada martes y cada jueves, antes era a las 15, pero a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a manejar otro horario. El jueves seguramente les vamos a informar sobre eso. Vamos a estar aquí en el 11:70 AM de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, intentando descifrar este nuevo desorden mundial. Chao. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.